Muy buen día, mi nombre es Damián Villaseñor, yo soy un maestro en biología de México y el propósito de este video es comentarles todo el proceso desde el inicio de la toma de datos hasta el momento de la publicación de un artículo científico de biología, en específico un artículo en ecología. Y bueno, la verdad yo en este momento no tengo idea de si al final esta investigación sí va a ser publicada en un artículo, por lo tanto vamos a escuchar qué es lo que dice mi yo del futuro. Aquí yo del futuro, el artículo sí fue publicado, así que yo del pasado continúa con el video. Muy bien, ya lo escucharon, sí se va a publicar esta investigación, entonces continuemos con el video. La presente investigación se va a llevar a cabo en la Estación Biológica La Selva, el lugar que me rodea. Esta estación de investigación está ubicada en Costa Rica, específicamente cerca del pueblo de Sarapiquí, en la provincia de Heredia, al noroeste del país. Ahora bien, la investigación se va a tratar sobre opiliones o arañas patonas, también llamados aquí en Costa Rica chirincocos, viejitos, abuelitos o entre otros tantos nombres. Se tienen varios comportamientos curiosos de los opiliones. Entre ellos destacan el llamado meneo, que es cuando se mueven hacia arriba y hacia abajo de manera muy rápida. Y también el comportamiento de agregación, que es cuando muchas decenas de opiliones se juntan y forman un solo grupo en ya sea la esquina de un edificio, en una pared o en el caso de aquí en la selva, entre las raíces grandes de árboles gigantes como las higueras o higuerones, un árbol del género Ficus muy común aquí en la selva. Las raíces grandes que se pueden ver abajo son las llamadas gambas o contrafuertes. Y si nos acercamos vamos a poder ver que en los vértices de las gambas a veces hay agregaciones de opiliones. Y podemos ahora estar observando el comportamiento de meneo. Y esto es muy importante ya que va a ser lo que voy a investigar en mi estancia aquí en esta estación de investigación. Y lo que quiero medir es entonces la duración del meneo, este comportamiento que acaban de ver de cuando se mueven hacia arriba y hacia abajo, y correlacionarla con el número de patas que tengan. En total son 5 hipótesis distintas que se quieren poner a prueba, pero todas tienen que ver con este comportamiento. Muy buen día. Sigue siendo la primera semana del muestreo. Es el día 1, 2, 3, 4, el cuarto día. Ahorita estoy en un sendero buscando árboles que tengan agrupaciones de opiliones. Usualmente van a estar en árboles como este de acá, en estos pequeños huecos que se llaman gambas. Me estoy dando cuenta que es bastante difícil poder discernir el número de opiliones que hay en una agrupación en una de las gambas de estos árboles, así como el número de patas. Por lo tanto, para las hipótesis que tienen que ver con contar el número de patas, ya sea que se han perdido o no, es muy probable que solamente se puedan hacer en laboratorio, recolectando los opiliones en la noche, guardándolos en cajas en el laboratorio esa misma noche, y ya en la mañana siguiente que se hayan agrupado artificialmente, tomar fotos y videos para contabilizar el número de patas y correlacionarlo con la duración del meneo. Pero vamos a ver qué tal funciona esa estrategia. Muy buen día de nuevo, y aquí estoy ahora poniendo unas maderas en diferentes contenedores para ver cuál es el sustrato que más le gusta a los opiliones para agruparse, y que entonces los puedan firmar agrupados y poder anotar los datos, pero ya en condiciones experimentales aquí dentro del laboratorio. Muy buen día de nuevo. Hoy estamos en día 8, 9, creo que ya es una semana desde que estoy por acá. Se tiene que cambiar la orientación de la caja, creo que es vertical, más similar a como las cortezas verticales en donde están en campo de manera natural.
Muy buen día, hoy estamos a martes 30 de enero, es el inicio de la tercera semana aquí colectando datos de campo, la tercera de 4. Y estamos en la fase donde ahora estamos recolectando, son agregaciones de 15 opiniones, es decir, 5 más que las de 10 que típicamente estábamos recolectando. Esto va a ser durante 3 noches para tener una muestra de 15 agrupaciones de 15 opiniones cada uno, y las siguientes 3 noches se van a recolectar agrupaciones de 20 opiniones para tener también 15 agrupaciones de 20 opiniones y poder tener una comparación entre estos diferentes grupos de tamaño. Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Estamos a 31 de enero, es la tercera semana, todavía aquí en campo, pero esta vez en la oficina, y estoy empezando a pasar los datos a la base de datos. Tenemos entonces, por ejemplo, los videos, ¿no? Los cuales siempre se van a poner en fotogramas, y fotograma por fotograma se va analizando el movimiento de los opiliones, ¿no? Si estos se menean, huyen o cuál es la conducta que tienen. En cada video se seleccionan aleatoriamente 10 opiliones y son los que se siguen. Adicionalmente, en los videos de laboratorio se tienen también que designar de todos los opiliones que estaban agregados cuáles están en el centro y cuáles están en la periferia. Aquí los del centro están en color rojo y los de la periferia en azul, ¿no? Y una vez que se tienen estos datos designados, se vacían en las tablas, ¿no? Hay 3 bases de datos que estoy construyendo. La base de datos de laboratorio, esta es la base de datos para datos de campo, y por último, esta es una base de datos también de datos de laboratorio, pero para probar la hipótesis de si en el centro o en la periferia hay variación, mientras que en las otras dos es para probar las correlaciones con la duración del meneo. Muy buenas noches, estamos al sábado 3 de febrero y esta debe ser la última noche que se tienen los opiliones en el laboratorio. Tenemos un total de 10 cajas esta vez, cada una con 20 opiliones. Y acá abajo también se tienen 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y en cada caja se le pone un sustrato para que los opiliones suban y descansen, un papel con agua para que puedan hidratarse, y comida, que es básicamente piña. Muy buen día, todavía estamos, ya casi en la 4ª semana de la toma de datos. Checando los videos me di cuenta que en las agrupaciones de 15 opiliones están mezcladas 2 especies, no solamente la especie focal que tengo, y para disminuir entonces el ruido estadístico que esto pueda causar, decidí volver a recolectar más opiliones de la especie focal para poder entonces repetir estos videos. Muy buenas tardes, estamos en ya la 4ª semana, me parece, el viernes 10 de febrero, en una semana, en el 15, jueves 15 me voy ya de aquí de la selva y de Costa Rica, pero afortunadamente ya terminé de recolectar los datos, todo bien. Ahora estamos en la fase de análisis de los videos, por ejemplo es un video en laboratorio, hay un total de 120 videos de laboratorio, y de campo hay un total de 66 videos, ¿no? Para un total de 186 videos que hay que analizar. Me he cronometrado más o menos y me ha quedado entre 15 y media hora por video, dependiendo de cuántos opiniones haya y qué tan fácil sea verlos o no con el contraste del fondo. Y más o menos he calculado que entonces serán como 90 horas las que invierta para poder analizar todos los videos. Yo estoy teniendo un objetivo en mente de analizar 10 videos por día, lo cual querría decir que en 18 días aproximadamente podría terminar, pero pues vamos a ver, ¿no? Es el segundo día que ando analizando videos de una manera más constante y metódica. Y sí, vamos a ver, es un poco pesado estar analizando los videos, y constantemente, debo buscar actividades o demás o despejarme, porque si no me vicio mucho en el análisis de estos videos. Pero hasta ahora todo bien, estamos aquí construyendo la base de datos también, son 3 en total, y todo marcha bien. Buenas a todos.
El cambio dramático en la calidad del video se debe a que esta vez estoy grabando con la cámara de la laptop y no del celular. Y nada más quería hacer esta pequeña intervención porque quería mencionar a mi colaborador de confianza y demás, Ignacio Escalante Mesa. Él es el supervisor de este trabajo, colega, y por supuesto va a ser coautor en el artículo desde la Universidad de Chicago, allá en Estados Unidos. Gracias a él pude filmar los videos con esta GoPro, que es el Hero 8, la versión 8. Grabé los videos en alta velocidad a 120 cuadros por segundo. También me prestó este contador, ¿no? Para poder contar las opiniones en campo. Y esta regla tridimensional, que es un cubo de plástico, y se ponía en los videos al final de cada grabación en campo de las agrupaciones, y el laboratorio también, por si en algún futuro se tenía que hacer medidas en el video, entonces tener una regla tridimensional de dimensiones conocidas. Yo conseguí este en Amazon, es un trípode, bueno, tetrápode porque tiene 4 patitas en lugar de 3, es para selfie usualmente, pero yo lo utilicé para poner la GoPro ahí. Lo que hace uno es que le quita este artefacto que es para poner el celular, y aquí se monta la GoPro. Y bueno, también un artilugio que utilicé mucho en los videos fue una lámpara de cabeza para iluminar las zonas oscuras donde estaban agrupadas las opiniones. Ya pues tiene algunos arreglos a la mexicana, pero pues sigue funcionando, entonces todo bien. Muy buen día, estamos a 12 de febrero, esta es ya la cuarta semana, y en 4 días me voy de la selva de acá de Costa Rica, regreso a México. Este es el cuarto día aproximadamente que llevo analizando videos de las opiniones, y aproximadamente he analizado 22 videos de los 180. Lo cual quiere decir que tengo un ritmo de entre 5 a 6 videos analizados diariamente, lo que quiere decir que extrapolado, si mantengo este ritmo, tardaría como unos 36 días, 36-40 días en analizarlos todos. Ahorita es casi mediados de febrero, por lo que sería más bien hasta fines de marzo, donde estaría terminando de analizar los videos. Pero bueno, solamente el futuro lo dirá, y los mantengo actualizados. Muy buenos días, hoy estamos a 19 de febrero. Este es el cuarto día que estoy de vuelta aquí en México. Hasta el momento no he analizado nuevos videos de los opiniones, únicamente los que ya había realizado en Costa Rica, por lo cual yo sospecho que cada vez es más factible que tarde un periodo de 30 días y no de 18 en terminar de analizar todos los videos, pero los mantendré actualizados al respecto. Muy buenas, hoy estamos a 7 de marzo de 2024. Hoy acabo de analizar todos los videos de los opiniones, los 180 y unos cuantos extras. Me tardé menos de un mes, pero definitivamente más que 18 días, que fue una de las predicciones que había hecho. Ya están todos los datos vertidos en la respectiva base y ahora toca llevar a cabo los análisis. Los datos los compartiré con mi colega, que ahora ya está de vuelta en Michigan, en Estados Unidos. Y bueno, una vez que tenga los análisis, se los compartiré. Muy buen día, bienvenidos de nuevo. Estamos a 12 de marzo de 2024. Ya corrí los análisis, al menos la primera ronda de ellos. Estoy empezando a escribir el documento, va a ser a través de en línea que se va a compartir toda esta información, ¿no? Con mi colega y demás. Y bueno, los mantendré actualizados más adelante. Muy buen día, hoy estamos a 20 de marzo de 2024, creo que han pasado 2 semanas desde la última vez que me senté a grabar, y ahora creo que vamos a pasar a la parte de empezar a redactar la parte de la introducción en vinculación con la discusión, ya que las partes más fáciles, que son redactar métodos y resultados, ya quedaron o están a punto de quedar. Creo que vamos a muy buen ritmo y les mantengo informado en los días subsecuentes.
Buenas noches a todos. Hoy estamos a 29 de marzo de 2024. Rápidamente quería grabar un video de que todavía seguimos escribiendo el manuscrito y ahora más que nada falta la parte de discusión. Yo creo que mínimo va a ser otra semana más en lo que estamos trabajando, pero bueno, lo veremos en ese momento. Estamos a 14 de abril de 2024. Hay que darle una última revisada crítica nosotros dos como autores principales para poder reducir el texto total en un 10-15% y que quede lo más sintético posible, y posteriormente entonces enviar este borrador a unos revisores previos a someter el artículo a una revista, ¿no? Para que nos den entonces su retroalimentación y la podamos ingresar. Y después de ese punto, entonces ahora sí enviarlo a la revista. Los mantengo informados. Muy buenos días, hoy estamos a 25 de mayo de 2024. El manuscrito fue enviado la semana pasada a la revista de Royal Society B, pero no fue aceptado, no pasó para revisión ya que no era del corte de la revista. Por lo tanto ahora pensamos enviarlo a Behavioral Ecology, si no me equivoco. Y ahora entonces hay que checar las guías del autor para ver cuáles son los requisitos que se necesitan. Muy buenas, hoy estamos a 23 de junio de 2024, casi un mes después de la última vez que nos vimos. Fue rechazado por Behavioral Ecology el manuscrito y ahora lo enviamos a Animal Behavior en esta revista. Ya he publicado con anterioridad también con mi coautor Nacho Escalante, así que esperamos que esta vez sí sea aceptado por el editor y pueda pasar a revisiones. El editor al que se lo dirigimos, o esperamos que revise el proyecto, se llama Glauco Machado, que también ha trabajado con opiniones en anterioridad, entonces esperemos que esto ayude en el proceso de revisión. Y esta vez no hubo cambios, ¿no? Y esperamos ahora una respuesta. Muy buenos días, estamos hoy a 7 de agosto de 2024, más de un mes desde la última vez que nos vimos. El artículo fue rechazado por Animal Behavior, pese a que Glauco Machado, el editor, trabaja con opiniones, ¿no? De hecho, el 12 de agosto vamos a tener una reunión con Glauco Machado para que nos provea un poco más de retroalimentación sobre los cambios que hicimos y ver entonces ahora a cuál nueva revista lo enviamos. Nos estamos viendo en la siguiente. Muy buenos días, estamos a 12 de agosto de 2024. Hoy tuvimos una videollamada con Glauco Machado, editor de la revista Animal Behavior y una persona que ha trabajado con opiniones durante gran parte de su trayectoria académica. Llegamos entonces al consenso entre mi coautor Nacho, Glauco y yo de que solamente hable el artículo de ahora en adelante sobre aquellos análisis, sobre aquellas hipótesis que tengan como el meneo y la duración del meneo como variable de respuesta. Y a lo largo de esta semana lo estaremos enviando a la siguiente revista, que en este caso va a ser Ethology o Etología de la editorial Wiley. Los mantengo informados. Muy buenas, hoy estamos a 30 de agosto de 2024. Hace 2 semanas aproximadamente enviamos la última versión del artículo a la revista Ethology y ahora estamos esperando respuesta. La siguiente semana yo voy a ir a hacer mi doctorado en República Checa, por lo que a lo mejor el siguiente video de esta bitácora va a ser grabado al otro lado del Océano Atlántico. Nos vemos allá. Muy buenos días, estamos a 19 de septiembre de 2024 y esta vez les digo hola desde la República Checa, desde la ciudad de Olomouc. El proceso de revisión está un poco ralentizado, por así decirlo. Mi coautor, Nacho, me pidió que por favor le escribiera al editor de la revista de Ethology para preguntarle cómo va el proceso, ¿no? Ya que sospechamos que nuestro artículo ya fue asignado al proceso de revisión, pero no se nos ha avisado, por lo que realmente no sabemos. Yo les mantengo actualizados y nos vemos la próxima. Muy buenas tardes, hoy estamos a 22 de septiembre de 2024. El día de ayer recibimos una respuesta de la revista de Ethology
sobre nuestro artículo tiene correcciones mayores. Hay que hacer algunas correcciones antes de que sea aceptado. Esta es la primera vez que no ha sido totalmente rechazado, entonces al menos yo me siento muy feliz al respecto. Creo que hay una buena posibilidad de que esta vez sea aceptado. Los mantengo actualizados en la siguiente entrega. Muy buen día, hola a todos de nuevo. Hoy estamos a 1 de noviembre de 2024, más de un mes desde la última bitácora. Básicamente para informarles que dentro de poco, ya sea entre hoy y mañana, se va a volver a enviar esta última versión del artículo a los revisores de Ethology. Mantengo informado sobre cuál será la respuesta de la editora de Ethology una vez que le hagamos llegar esta segunda versión de este manuscrito. Nos vemos la siguiente. Muy buenos días desde México una vez más. Estamos a 3 de enero de 2025, 2 meses después de la última grabación, y hoy tenemos muy buenas noticias. El artículo acaba de ser aceptado para su publicación con correcciones menores, así que la siguiente vez espero poder verlos ya con el artículo publicado, ya casi un año después de haber empezado esta investigación. Muy buenos días, estamos de vuelta en República Checa. Hoy estamos a 4 de febrero de 2025 y hoy recibimos un correo por parte de la revista donde se va a publicar el artículo. La revista se llama Ethology, de que ya está aceptado el artículo, ya tiene un número de registro. Entonces, pues sí, ya es oficial. Aquí yo del futuro, el artículo sí fue publicado, así que yo del pasado continúa con el video. Y bueno, finalmente llegamos a el término de esta aventura de más de un año. La investigación me parece que empezó el 17 de enero de 2024, más de un año, pero ya culminó este artículo. Estoy sumamente agradecido con mi coautor Nacho Escalante y por supuesto con todas las personas sin quienes no hubiera sido posible la realización de este proyecto. Y también estoy muy agradecido con ustedes, la audiencia, por permanecer en este video hasta el final. A lo mejor a alguno de ustedes les sirvió para su propio trabajo y si no, al menos se entretuvieron y pasaron un buen rato. Esto terminó el 19 de febrero de 2025. Y bueno, ahora hemos llegado al final del video. Espero hayan podido aprender algo nuevo sobre opiniones y algo nuevo sobre la publicación de un artículo científico de biología. Cuídense mucho y nos vemos la próxima.